Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo imperativo también tocarlo y enseñarlo. Así como hablamos hace 8 días del gobierno civil, hoy vamos a hablar de la fiesta del Halloween. Y vamos a mirar a través de la palabra de Dios. No vamos a mirar la historia, porque pues la historia quizás usted ya la conoce. Vamos a ver un pequeño video acerca de la historia, pero nos vamos a centrar a mirar qué dice la Biblia con respecto a ello, porque eso es lo que nos interesa realmente, mirar qué es lo que la Biblia dice. Amén. Aprender acerca de la Biblia. Pero yo quiero colocar un fundamento para esto. Vaya conmigo al libro de Oseas. Sí, al libro de Oseas. En el capítulo 4. Y vamos a mirar en el verso 6. Y este va a ser como nuestro texto base o a través del cual vamos a empezar a profundizar en este tema. Y este es un texto que usted conoce, que usted se lo puede incluso aún, lo puede recitar incluso aún. Usted dirá, no, yo no conozco nada de Oseas, pero ya si cuando lo leamos va a decir, ah, sí. Oseas capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Dice, ¿estamos todos allí? Amén. Dice, mi pueblo, ¿cuántos pertenecen al pueblo de Dios aquí? Amén. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, note algo. Quiero poner la plataforma de donde nos vamos a empezar a profundizar con respecto a este tema. Y es que nosotros a veces somos ignorantes en cuanto a ciertas cosas. Pero hay algo en el derecho que dice que la ignorancia o la falta de conocimiento no nos exime de la culpa, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer, ser entendidos. Ahora, hay otras personas que conocen, pero desechan el conocimiento. Amén. Y nota que la falta de conocimiento o el desechar el conocimiento trae consecuencias. Y consecuencias graves no solamente sobre nuestra vida, sino también sobre la vida de nuestra familia. Y hoy estamos reunidos como familia. Amén. Este culto es un culto de familia. Amén. Y por eso vamos a hablar de este tema, porque eso es imperativo dentro de las familias. Muchos padres me han preguntado y me han dicho, bueno, ¿yo cómo le explico a mi hijo? ¿Yo cómo le enseño a mi hijo? Bueno, a tu hijo le están enseñando allí, pero tú también necesitas entender y conocer para poder expresar, para poder comunicar, para poder enseñar a otros. ¿Aló? Amén. Y necesitamos entender esto. Así que muchas veces el conocimiento envanece. Cuando es orgulloso, cuando es altivo. Pero el conocimiento aplicado se convierte en sabiduría. Y el sabio es aquel que teme a Dios y que siempre está dispuesto a hacer lo que a Él le agrada. Amén. Ahora, yo quiero que usted y yo miremos, vamos a mirar un pequeño video aquí, acerca de 5 cosas que quizás usted no conoce y que no es muy demorado, dura 4 minuticos nomás. Pero que nos va a permitir tener como una idea, porque quizás aquí en medio de nosotros hay gente que no entiende, no conoce acerca del trasfondo cultural. Pero como ya lo dije, no me voy a centrar en el trasfondo cultural de la fiesta, me voy a centrar en lo que dice la Biblia al respecto. Pero es bueno que conozcamos el trasfondo cultural. Entonces vamos a mirar un pequeño video donde nos habla 5 cosas acerca del Halloween. Pero vamos a empezar a hablar acerca de este tema del Halloween. Yo he titulado esta enseñanza, el Halloween, una fiesta que te roba.
el Halloween una fiesta que te roba. Y vamos a mirar, mira que en la Biblia hay 5 ocasiones, y vamos a mirarlas de una manera muy rápida, 5 ocasiones en que algún grupo de personas o un personaje en particular se disfrazó. Y vamos a mirar qué sucedió con ese grupo de personas o con ese personaje que hizo tal cosa. Amén. Para que podamos entender el trasfondo espiritual del asunto. Porque a veces nos quedamos solamente con lo que hay en la parte natural y decimos, bueno, eso no es tan malo, o aquello o lo demás allá, apartándonos del trasfondo cultural. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia al respecto. Entonces, la primera cosa que vemos en la Biblia, entonces vamos a mirarlo. Gracias, hermano. El origen de Halloween se remonta al año 300 a.C. en el norte de Europa, donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes conocidos como los druidas celebraban cada año, el 31 de octubre, esta fiesta a Samhain, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Samhain. Punto número 2. Los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual. El resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias. Es por eso que los celtas, a través de los druidas, ofrecían sacrificios a Samhain, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Punto número 3. Los druidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para Samhain. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre con una vela adentro que significaba que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual supuestamente significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la famosa tradición de dulce o travesura. Ahora te pregunto, ¿todavía quieres tu calaverita? Y continuamos con el punto número 4. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño. Y aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallow Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número 5. Actualmente todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Anton LaVey, padre y fundador del satanismo, y la Biblia satánica afirman que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Y después de haber escuchado estos 5 puntos, tú te has dado cuenta que Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Halloween tiene un origen demoníaco y actualmente sigue teniendo actividad demoníaca. De modo que cuando tú participas en Halloween de cualquier forma, estás al mismo tiempo participando en una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan de cualquier forma en Halloween, les estás enseñando desde pequeños que hay brujos, brujas, demonios, monstruos, fantasmas que no son tan malos. Y es por eso que desde pequeños o después en edad adulta, ellos tienen terror nocturno, ellos tienen miedo, algunas personas incluso escuchan voces, se les mueven cosas, pues a través de fiestas como Halloween abrimos puertas en nuestras vidas para la actividad demoníaca. Y es por eso que la Biblia dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque así como existe un bien, también existe un mal. Soy Jesse Bermúdez, nos vemos hasta la próxima. Bueno, muy bien. Lo que yo quería que... Sobre el trasfondo cultural de esta fiesta hay mucho que hablar.
Pero yo quiero que usted nos centremos en esta mañana en mirar cómo afecta esta fiesta la identidad de la persona. Si ustedes escucharon, este hombre mencionó algo de la tradición y decía que ellos se disfrazaban con el propósito de ocultar su identidad a fin de que los demonios o los espíritus malignos no les hicieran daño. Y es precisamente lo que hoy vamos a mirar a través de la Biblia, cómo afecta el disfrazarnos nuestra identidad. Amén. ¿Y cómo es esto de peligroso? Miremos entonces el primer grupo de personas que se disfrazó en la Biblia. Está en Josué, en el libro de Josué, vaya allí, Josué en el capítulo 9, y es un grupo o una tribu que habitaba en la tierra de Canaán, donde los israelitas iban a tomar posesión. Esa tribu tenía el nombre de los heveos, con H, se escribe con H, heveos y con V. Josué capítulo 9, Josué capítulo 9. Y vamos a leer los versos 3 al 6. Dice la palabra: pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Jai, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vinos, rotos y remendados, y se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y al llegar Josué al campamento de Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Ahora, ellos se disfrazan, ellos toman vestidos, ropas viejas, se colocan allí. Pero ¿cuál era la motivación de ellos? Engañar, ocultar su identidad, porque ellos realmente habitaban en ese lugar. Incluso aún el pueblo de Gabaón quedaba más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén, al noroccidente de Jerusalén, muy cerca de donde estaba Josué. Así que ellos se disfrazan con el propósito de engañar. La motivación fue el engaño. Ese fue el motivo. La actitud fue mentira. Ellos se disfrazan y van y hacen estas cosas con el propósito de engañar. Amén. Amén. Pero vamos a mirar el resultado de ese engaño y de eso que ellos hicieron. En el verso 21, capítulo 9, verso 21, dice allí: de ellos dijeron pues los príncipes. Están hablando de estas personas que se disfrazaron. Luego ellos fueron descubiertos. Sabían, el pueblo de Israel entendió dónde vivían. Fueron descubiertos. Dice allí: de ellos dijeron pues los príncipes: dejadlos vivir, pero que se constituyan en leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles así la vida según les habían prometido los príncipes. Vamos a ir hasta el 27. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que vivís en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejará de haber de entre vosotros siervos. La palabra siervo ahí significa esclavo. Dulos. Dice allí: ni quienes corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar la tierra y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos. ¿Temimos cuánto? En gran manera. Mucho. Por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y así con ellos pues los libró de manos de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser
leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, y en el lugar en que Jehová eligiera. Esos son hasta el día de hoy. Entonces vemos una motivación. La motivación era el temor que sentían ellos. Tuvieron temor, luego fueron motivados a engañar, y ese engaño trajo una consecuencia. Primero, maldición. Fueron maldecidos. Segundo, fueron hechos esclavos. ¿Aló? Amén. Y tercero, fueron despojados de todo lo que tenían. Esa es la primera consecuencia de este primer grupo de personas que se disfraza para ocultar su identidad. ¿Aló? Amén. Miremos el segundo grupo. El primer libro de Samuel, vaya allí, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Y vamos a ver el ejemplo del rey Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel. Capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 8. ¿Estamos todos allí? Capítulo 28, versos 4 al 8, dice: se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar, ¿dónde? En Sunem. Mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Miedo. Este también, como el anterior, tuvo miedo. Vamos encontrando patrones en este tipo de cosas. Dice, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Verso 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscarme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Ahora, nota el verso 8. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras, y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. Ahora, vemos aquí también un patrón, y es que este hombre tiene miedo. Pero tiene miedo, ¿por qué? Tiene miedo porque, primero, va a enfrentar una batalla, pero no tiene la dirección de Dios. No tiene la dirección de Dios. Ahora, él quiere reconciliar las tinieblas con la luz, porque a quien quería consultar él era el profeta Samuel, que ya había muerto. Pero él sabía que ese tipo de prácticas eran perversas y abominables para Dios. Y eso es lo que vimos allí en Oseas. A veces podemos conocer ciertas cosas, pero a veces también desechamos el conocimiento. Y eso trae maldición, no solamente para nuestras vidas, sino también para la vida de nuestros hijos. Amén. Y vamos a mirar la consecuencia de lo que sucedió con Saúl. Miremos más adelante. Miremoslo a partir del verso 15. Dice: Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio del profeta, ni por los sueños. Por esto te he llamado, para que me digas lo que debo de hacer. Y Samuel respondió: ¿para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo
Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Eso habla de muerte. Amén. Amén. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahora, la motivación de todo esto fue algo muy simple que a veces nosotros dejamos pasar de largo. Desobediencia. Desobediencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros no participamos de las obras de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Este hombre era obstinado, porque si usted lee la historia, Saúl barrió con todos los adivinos y con todos los agoreros, pero ahora él está buscando a esos que él mismo combatió. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor, porque no encontraba la dirección ni la voz de Dios. Y él se disfraza para ocultar su identidad y consulta a esta adivina. Y él trata de reconciliar, ocultando su identidad, está tratando de reconciliar las tinieblas con la luz. Pero eso no se puede hacer, querido hermano. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos también reconciliar las tinieblas con la luz, diciendo, bueno, pero es que yo voy a disfrazar a mi hijo, o me voy a disfrazar de angelito, de payasito. Es algo bonito. Y a veces queremos reconciliar las cosas de las tinieblas con la luz. Pero eso es abominable y eso trae muerte. Note que aquí la muerte no fue solamente para Saúl, sino que todos sus hijos. Y como él era la autoridad en Israel, todo el pueblo fue destruido. Así que la desobediencia trae grandes, pero grandes malestares a nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que propender por ser obedientes. Tercer caso de alguien que se disfraza en la Biblia está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14. Es la mujer de un rey de Israel que se llamaba Jeroboam. Estos tenían varios hijos, pero el hijo menor de ellos cayó enfermo. Primer libro de Reyes, en el capítulo 14. Ya les digo el versículo. Les voy a dar el contexto para que ustedes se ubiquen. Estamos hablando de que una mujer se va a disfrazar. Esa mujer era la esposa del rey de Israel, Jeroboam. Fue el primer rey de Israel cuando se dividió el reino. Él tomó a las 11 tribus del norte y los pervirtió, los llevó por caminos terribles de idolatría y de ciertas cosas. Pero a él se le había dado una profecía de que iba a ser el rey. Y Dios cumple, porque Dios cumple su palabra. Amén. 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 Pero este hombre, dentro de su reinado, fue perverso. Y como le dije, tenía varios hijos, pero el hijo menor de él cayó enfermo. Y él quería consultar qué iba a pasar con respecto a su hijo. Así que le da la orden a su esposa y le dice, disfrázate y vete al profeta Ahías. El profeta Ahías era el mismo que le había profetizado que él iba a ser rey. Vete al profeta Ahías y pregunta por nuestro hijo, ¿qué va a pasar con él? Entonces así que ella se disfraza y vamos a mirar qué es lo que pasa. Capítulo 14, versos 1 en adelante. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y ¿qué? Y disfrázate, para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam. Note que el disfraz siempre está buscando un objetivo, ocultar nuestra identidad. Eso fue lo que pasó con Saúl, eso fue lo que pasó con los heveos. Amén. Y sigamos leyendo. En el verso, leamos el 2 nuevamente. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y una vasija de miel, y acude a él para que te declare lo que ha de ser de este niño.
Ya el profeta era muy anciano y no podía ver, pero a Dios nadie lo engaña. Amén. Amén. Nota lo que dice en el verso 7. Ve y dile a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Al que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Ahora nota el verso 12. En cuanto a ti, ya le va a hablar a la mujer, a la que está disfrazada. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. También vemos aquí que este tipo de prácticas son producto de la desobediencia, son producto de estar alejados de Dios, son productos de no conocer la voluntad de nuestro buen Dios. En unos casos, en otros casos de ser obstinados y de desechar el conocimiento y dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Pero nota que el patrón siempre es, la consecuencia de esto es esclavitud o muerte. Y no solamente muerte tuyo, sino que afecta tu descendencia. Amén. Afecta a tu descendencia. Cuarto ejemplo, el rey de Israel, Acab. Vaya conmigo al capítulo 22, estamos ahí en primer libro de Reyes, pero vamos ahora al capítulo 22, versos 29 al 37. Acab, mientras usted se va ubicando, Acab era un rey también perverso. Tenía una mujer más mala que él. ¿Saben cómo se llamaba? Jezabel. Una mujer muy mala, sacerdotisa de un dios pagano llamado Baal. Pervirtió a todo Israel en pos de dioses extraños, de dioses ajenos. Y nota lo que sucedió con Acab. Vamos al capítulo 22, versos 29 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice allí: subió pues el rey de Israel junto con Josafat. Permítame hacer un paréntesis. El rey de Israel es Acab, pero Josafat era el rey de Judá y era un buen rey. Pero yo quiero decirte algo a manera de paréntesis, no con respecto a este tema. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Necesitamos saber y ser entendidos con quién nos unimos en amistad. Josafat era un buen rey, pero no supo elegir sus amistades. Y se emparentó y se hizo amigo de Acab y se emparentó con Acab. Y eso trajo maldición a su vida. Cierro el paréntesis. Sigue diciendo allí en el verso 30: y el rey de Israel dijo a Josafat: yo, ¿qué dice ahí? Me disfrazaré y entraré en la batalla. Tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Estamos ahí? Pero el rey de Siria había mandado a los 32 capitanes de sus carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se volvieron contra él para atacarlo. Pero el rey Josafat gritó. En
En la parte del libro de Crónicas que cuenta esta misma historia, dice que Josafat clamó a Dios para que lo salvara. Porque es que Josafat era un buen rey y era un temeroso de Dios. Y dice que Dios apartó de él los capitanes. Pero en el verso 33 dice: al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de las armaduras. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Aquel día había arreciado la batalla y el rey tuvo que ser sostenido en su carro frente a los sirios. A la caída de la tarde murió, y la sangre de la herida corrida por el fondo del carro. A la puesta del sol corrió un pregón por el campamento que decía: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, el rey ha muerto. Entonces el rey fue traído a Samaria y lo sepultaron allí. Lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Otro claro ejemplo de un hombre que quiere ocultar su identidad para evitar que lo ataquen, pero nadie puede engañar a Dios. Amén. Amén. Y alguien disparó una flecha al azar y esa flecha lo hirió y lo hirió de muerte. Amén. Entonces la consecuencia aquí también, como la anterior, es muerte. Ahora vamos a ver el último ejemplo, pero este es el ejemplo más triste y más doloroso. Y yo quiero que lo asumamos como si fuera propio, porque vamos a hablar de un rey maravilloso, de un rey espectacular. Dice la Biblia que no hubo como él ni antes ni después. Estoy hablando del rey Josías. Fue un rey maravilloso, amó a Dios con todo su corazón, pero cometió un error: se disfrazó. Y nota lo que dice en el segundo libro de Reyes. Leamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a él. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, en el capítulo 23, verso 25. Este era un hombre bueno. Este era un hombre que trajo gran prosperidad y gran avivamiento al pueblo de Israel. Y mira lo que dice la Biblia con respecto a este hombre. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Note cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios exalta a este hombre como un hombre, como un rey maravilloso. No hubo como él otro. Ni siquiera David, ni siquiera Salomón tenía tanta hambre y tanto celo como este hombre por Dios. Pero a veces nosotros desechamos el conocimiento. Y esto nos puede asemejar a todos y cada uno de nosotros. Porque si usted está hoy, en esta mañana, aquí en este lugar, es porque tiene hambre de Dios. Amén. Porque quiere conocer de Dios. Amén. Pero no podemos desechar el consejo. No podemos desechar su palabra. ¿Aló? Amén. Miremos lo que sucedió con él en segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Y vamos a leer desde el verso 20. Ahí hay un título que dice: muerte de Josías. ¿Estamos ahí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, a partir del verso 20, dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, pero Necao le envió mensajeros a decirle: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa que me hace la guerra. Ahora note esto: y Dios, nota que está con mayúscula,
Dice, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Ahora escucha esto. Y no atendió a las palabras de Necao, que venían de la boca de Dios. O sea que Necao estaba hablando de parte de Dios. Amén. Verso, ahí sigue, dice, así que fue a presentarle batalla en el campo de Megiddo. Y los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, sacadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y sus siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. El fin de este rey, el fin de esta monarquía de Josías, un reino esplendoroso, simple y llanamente porque fue terco al consejo de Dios. Nota que cuando uno es desobediente, cuando uno es obstinado, incluso aún siendo hijo, pierde la capacidad para escuchar la dirección y la voz de Dios. Amén. Porque quien le estaba hablando era el mismo Dios a través de Necao. Él no fue a consultar a nadie, él no fue a consultar al profeta, él no fue a consultar al templo, él quiso hacer su voluntad. Y Necao le advirtió y le dijo, quítate, yo no estoy contra ti, quítate de ahí. Yo voy a pelear otra pelea. Dios me ha enviado a pelear otra cosa. No es contigo, Dios es el que está conmigo, quítate. Pero dice la palabra que él no supo oír las palabras de Necao, que venían de parte de Dios. Así que cuando nosotros ocultamos nuestra verdadera identidad, eso distorsiona la capacidad para ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ocultar nuestra identidad, hermanos, a través de un disfraz, nos daña. Esto nos daña. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y nota lo que significa esto de suplantar nuestra identidad. El suplantar nuestra identidad trae serios problemas de índole espiritual. Primero, motivados por el temor. Y usted dirá, pero es que yo me disfrazo no por el temor. Déjame ponértelo en contexto. A veces sí. ¿Sabes por qué? Y estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando del mundo afuera. El mundo afuera no conoce nada, no sabe nada. Pero nosotros a veces nos dejamos arrastrar por la corriente por temor. Y usted dirá, ¿pero temor a qué, pastor? Temor al que van a decir de ti. Uy, usted se volvió religioso, usted se volvió, ¿cómo es que nos dicen? Fanáticos. Usted se volvió esto, usted se volvió aquello. O me da temor de lo que vaya a decir el uno o el otro. O porque quizás alguna persona me va a preguntar el por qué no lo hago y no tengo ni la menor idea de qué responderle. Simplemente tengo en la cabeza porque el pastor dijo que eso es malo. Y esa no es la razón. Nosotros necesitamos entender, tener conocimiento. Y estamos hoy aprendiendo de las consecuencias que trae esto. Amén. No te dejes llenar de temor, ni te dejes arrastrar por la corriente, porque esto va a traer cosas negativas a tu vida. Espiritualmente te va a hacer sordo. Y cuando tú eres sordo espiritual, empiezas a desobedecer. Y empiezas a ser obstinado. Y ahí por caminos por los cuales Dios no te ha ido que transites ni que camines. Y eso te va a llevar a algo que se llama muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Dios es bueno. Amén. 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 Dios es bueno. Yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?
¿Escuchaste la pregunta? Reflexiónalo simplemente. Porque muchos podrían estar diciendo, yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy médico, yo soy administrador de empresas. Pero yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿quién eres tú verdaderamente? Porque estamos hablando hoy de identidad. Y yo quiero que miremos una fracción de una película que se llama El Vencedor, que nos habla a través de esta película, nos habla acerca de nuestra identidad. Si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? No estoy entendiendo Esto no es un juego, John. Dime quién eres. Bueno, soy un hombre blanco estadounidense. Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano Sí, primero. lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte, ¿qué define quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva. ¿Quién eres tú? Él dijo una frase allí muy interesante. Dijo, tu identidad estará determinada. Tu identidad estará determinada a quién le entregues tu corazón. Amén. Amén. ¿De quién es tu corazón? Y hoy quiero que nos confrontemos con esto. Porque muchas veces la corriente de este mundo nos arrastra y hace que nosotros ocultemos nuestra verdadera identidad. Muchas veces la crítica de nuestra familia nos arrastra y hace que ocultemos nuestra verdadera identidad. Pero si Cristo es el dueño de tu corazón, si Cristo es
quien gobierna tu vida, eso debe reflejarse. Amén. Amén. Hay un pasaje en el capítulo 2 de Efesios, porque vamos a darle un vuelco a la enseñanza, porque estamos hablando que esto oculta nuestra identidad. Vamos a generar, a ensamblar esto que pasó en el Antiguo Testamento y lo que vimos con cada una de estas personas ocultando su identidad. Vamos a mirarlo a la luz del Nuevo, con respecto a quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y yo quiero que tú mires en Efesios, en el capítulo 2, hay una porción simplemente para colocarle allí, para colocarle un ejemplo de lo que a veces como cristianos nos sucede a nosotros. En el capítulo 2, en el verso 2 dice, leamos desde el 1, dice: Él os dio vida a vosotros, hablando del Padre, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Ahora, note que la corriente de este mundo está dirigida por alguien, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, nota esto, quise llevarlo allí antes de que miremos qué dice la Biblia, quiénes somos nosotros, nuestra identidad. Nota que habla de una corriente, ¿cierto? Ahora, imagínense el río Magdalena. ¿Es correntoso? ¿Cierto? Pero los peces vivos son los únicos que pueden nadar contra la corriente. Los que están vivos. Los que están muertos, o aquello que está muerto, es simplemente arrastrado. Y déjame decirte algo, muchos cristianos hoy están muertos en vida. Cuando digo cristianos lo digo en comillas, porque se dejan arrastrar de la corriente. Nos dejamos meter en un molde que oculta nuestra verdadera identidad, y eso nos arrastra y nos lleva a la muerte espiritual, a no oír la voz de Dios, a ser esclavos, a tener tormentos, a tener ciertas circunstancias en la vida de nuestra familia que quizás no sería la mejor, y simple y llanamente porque hemos sido desobedientes y porque queremos adaptarnos, o porque queremos simple y llanamente congraciarnos con otras personas que no entienden lo que se mueve espiritualmente en cada una de estas circunstancias. Pero yo te pregunté y te hice una pregunta: ¿quién eres? Y a veces nosotros somos como este hombre cristiano. Ante la pregunta ¿quién eres? Ingeniero, médico o simplemente un trabajador. Y tenemos a Cristo en un lugar muy abajo, cuando Él debería ser nuestro Él debería ocupar el primer lugar, el centro de nuestra vida. Amén. Estamos hablando de identidad. Amén. Y estamos hablando de que participar en este tipo de circunstancias oculta nuestra verdadera identidad. No te dé pena, no te dé vergüenza, no te dé temor. Dios va a respaldar a quien lo respalda. Dios honra a quien lo honra. Amén. Dios honra a quien lo honra. Y tú dirás, tú te preguntarás y dirás, pero es que usted no tiene los mismos problemas que quizás yo puedo tener con mi familia. Yo también los tuve. De hecho, al hombre que más he amado en esta vida, después de mi Señor, fue mi padre. Me dijo, ¿tú qué haces siendo cristiano? Eso no fue lo que yo te enseñé. Pero después, al ver mi testimonio y mi manera de proceder y cómo había Cristo cambiado mi vida, Él quiso conocer a ese que una vez me dijo que dejara, y entregó su vida a Él. Amén. Pero necesitamos ser radicales. No necesitamos andar con aguas tibias. Necesitamos ser hombres y mujeres radicales, Amén. que amamos a nuestro Dios y lo honramos en todo. ¿Quién eres? Miremos lo que dice la Biblia de quién eres tú y quién soy yo. Mateo en el capítulo 5, versos 13 y 14. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14.
Nota lo que dice allí. Dice, vosotros sois. Esa palabra sois habla de identidad. Habla de lo que yo verdaderamente soy. Habla de cómo Dios me ve a mí. Y me dice que soy la sal de la tierra. La sal es lo que preserva. Este mundo está preservado es porque nosotros estamos aquí. Y no podemos ocultar nuestra identidad. ¿Aló? Amén. Tú eres sal y la sal le da sabor, la sal preserva. Y eso es a lo que estamos llamados. Y estamos llamados a preservar, mostrando verdaderamente quiénes somos nosotros, no avergonzándonos. La palabra de Dios dice que si nos avergonzamos de Él se avergonzará de nosotros. Que si no lo confesamos delante de los hombres, Él no nos confesará delante del Padre. Sois sal de esta tierra. Sigue diciendo allí, vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y en el verso 14 nos dice otra cosa acerca de nuestra identidad. Dice, vosotros sois luz de este mundo. Esa fiesta es una fiesta de la oscuridad. Y nosotros como luz debemos abrir los ojos de la gente para que puedan entender. Pero ¿cómo van a entender si aquellos que el Dios Todopoderoso llama luz distorsionan su identidad con disfraces y apagan la luz que hay en ellos para que la gente diga, se puede vivir de una manera feliz, pero de una manera distinta y diferente? Porque lo que yo te estoy invitando hoy no es que seas aburrido. A lo que yo te estoy invitando hoy es a que tengas el gozo del Señor y el gozo del Señor sea visible en ti, pero siendo obediente. Amén. No se trata de ser felices o ser aburridos. Se trata de ser luz. Amén. Y de demostrar el gozo que tenemos en nosotros. ¿Aló? Amén. Juan capítulo 13. Estamos hablando de identidad. Juan capítulo 13. No ocultes tu identidad detrás de un disfraz. Muestra quién eres. Capítulo 13, a partir del verso 35, se nos habla también acerca de lo que tú y yo somos. ¿Estamos ahí? Amén. Leamos desde el 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35, y en esto conocerán todos que sois, ahí está nuevamente la palabra sois, y habla de identidad, sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Estamos reflejando verdaderamente ser discípulos de Cristo. O tenemos una fachada, solamente en la iglesia. Pero ¿qué de mi trabajo? Yo les he contado esto, pero a mí por muchos años en mi trabajo se burlaban de mí, mis superiores se burlaban de mí y me decían pastor. Cuando yo era por allá, bueno, la gran mayoría sabe que yo fui militar. Cuando yo era por allá cabo segundo, los sargentos primeros, que eran muy antiguos en ese entonces, y yo era muy recluta, cuando me veían me decían, ahí viene el pastor, de manera burlesca. Pero lo que no sabían era que estaban profetizando sobre mi vida. Y a mí eso en primera instancia me avergonzaba. Claro, mis superiores se estaban riendo de mí, pero el Señor fue fortaleciendo eso en mí. La palabra fue cambiando y renovando mi manera de pensar. Y cuando ellos me decían, ahí viene el pastor, yo le decía, amén, aleluya, mi primero. Amén, aleluya, mi sargento. Y cuando yo empecé a actuar de esa manera, nunca más me volvieron a decir nada. Pero cuando tenían problemas y cuando tenían dificultades, buscaban al pastor.
No podemos ocultar nuestra identidad. Amén. Somos creyentes. Amén. Somos la sal de este mundo. Amén. Somos la luz de este mundo. Amén. Somos discípulos de Cristo. Amén. Y muchos de ellos luego llegaron a los pies del Señor. Muchos superiores míos llegaron a los pies del Señor por el testimonio, por la manera en que yo procedía, en la manera en que yo actuaba. Yo no les hablaba mucho acerca de Jesús con mis palabras, pero mi manera de vivir y mi manera de actuar les hablaba y les daba testimonio. Y luego me decían, yo quiero conocer también a ese Dios del cual usted habla. Yo quiero que me enseñes. Yo quiero vivir como tú vives. Yo veo tu familia feliz, alegre. Mi familia está sumida en problemas y en dificultades. No podemos ocultar nuestra verdadera identidad detrás de un disfraz, hermanos. Amén. Somos cristianos. Amén. Que estamos llamados a ser luz. Amén. Capítulo 15, ahí mismo en Juan, capítulo 15, versos 14. ¿Estás ahí? Amén. Dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Amén. ¿Cuántos amigos de Dios hay? Amén. Mire, ayer en la escuela bíblica el Señor trajo una revelación a mi vida. Nunca lo había dicho y se lo dije a los hermanos. Trajo una revelación a mi vida con respecto a este tema. ¿Cuántos hombres en el Antiguo Testamento son llamados amigos de Dios? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos? Uno solo. Fue llamado amigo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos llama a todos sus amigos. Porque estamos en Cristo. Porque tenemos una identidad en Cristo. Y no podemos ocultarla. Somos amigos de Él. Pero somos amigos si verdaderamente obedecemos lo que Él nos ha enseñado. Primera de Corintios, primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, hablando también acerca de nuestra identidad, dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está ¿dónde? Escuche esto. ¿El Espíritu de Dios dónde está? En nosotros. ¿Quién eres tú según este verso? Eres el templo de Dios. Escúchame esto, por favor. Escúchame. Pongan atención a esto que le voy a decir. Porque a veces nos han enseñado ese tipo de cosas. Y no es correcto. El lugar santísimo no es este. El lugar santísimo eres tú. Amén. En ti habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿que hay que tener respeto por este lugar? Claro. Pero ese no es el lugar santísimo. El lugar santísimo eres tú. Amén. Y tienes que cuidarte. Y no te tienes que mezclar. En el antiguo pacto, muchos entraron dioses extraños al templo. No entres dioses extraños a tu templo, participando de cosas oscuras. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. El Espíritu de Dios habita en ti, no habita en un lugar, habita en ti. Y tú eres el lugar santísimo. Amén. Ese eres tú y ese soy yo. ¿Aló? Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Ese eres tú. Pero lo que más me encanta de esto, y podríamos quedarnos aquí hablando muchas cosas de lo que la Biblia dice que somos tú y yo, pero lo que más me encanta es en el capítulo 3, ahí mismo, pero en el verso 26, nota lo que dice. Capítulo 3, verso 23. ¿Estamos ahí? Amén. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él. Amén. Tú y yo le pertenecemos a Él. Así que necesitamos ser sabios y entendidos para mostrar la verdadera identidad que tenemos. Cristo nos dio ejemplo. A
sistema lo señalaba, a él el sistema lo rechazó. No tengas temor que te vayan a rechazar. Ni tu familia, ni tus amigos, entre comillas, porque a veces decimos que tenemos amigos, pero ante la primera dificultad nos abandonan y solo quedamos con nuestra esposa o con su esposo. Ni los hijos, hermanos, porque los hijos un día se van a ir de casa. Amén. Y con el único que vas a quedar es con esa persona maravillosa con la cual decidiste casarte. Amén. ¿Aló? Amén. No nos avergoncemos, somos de Él. Somos de Él. Amén. Amén. Y Cristo nos dio ese ejemplo. Mira lo que dice en Juan 14:9. No te dé miedo del sistema. No te dé miedo de que tus amigos te den la espalda. En Juan capítulo 14, verso 9 dice, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y por qué me lleva a este verso? Porque quiero hacerle una pregunta. El que lo vea a usted, ve a Jesús. Porque esa es nuestra identidad. Somos de Cristo. El que lo vea a usted, ve a Jesús. Eso es lo que hoy nos debe confrontar. Eso es lo que hoy nos debe animar. Hacer cambios radicales en nuestra vida, hermanos. Amén. Eso es lo que hoy nos debe animar a ser distintos, a ser diferentes, para ser verdaderamente sal y ser verdaderamente luz. Pablo tenía la identidad de Cristo. Mira cómo lo dice en Gálatas 2:20. A veces declaramos y decimos este verso y lo pronunciamos, pero no vemos la profundidad de él. Y yo quiero que hoy mires la profundidad de ese verso. Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, cuando dice que estamos juntamente crucificados, está diciendo que estoy muerto al mundo. Amén. Muerto a la corriente de este mundo. Pero muchos de nosotros estamos siendo arrastrados por la corriente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía por y para Cristo. No vivía por el qué dirán. No vivía para congraciarse con otros. Él vivía por Cristo y para Cristo. Y este es el ejemplo que usted y yo necesitamos tomar. Porque déjame decirte algo. Un día no muy lejano. No me preguntes cuántos. No lo sé. Pero no es lejano. Vamos a estar frente al que nos redimió. Amén. Vamos a estar frente a Él. Y unos estaremos con la cabeza en alto, pero otros estarán avergonzados de haber sido arrastrados por la corriente de este mundo y no haber vivido por Él y para Él. Animémonos a vivir para Cristo. ¿Por qué ocultar nuestra identidad? ¿Por qué ocultar nuestra identidad? Lo que somos, nuestra esencia. Para esto fuimos nacidos de nuevo. Amén. Amén. ¿Por qué dejarnos arrastrar por las opiniones de otros y no ser obedientes a lo que Dios nos dice? ¿Por qué a veces somos tan débiles de carácter? Si Jesús es verdaderamente el dueño de nuestros corazones, ¿por qué participar de algo que va a distorsionar mi vida? Quiero que escuches esta frase. Lo primero que el adversario busca es que no descubras tu identidad.
tu verdadera identidad en Cristo. Ya que de esa manera puede manipularte y llevarte a la pérdida genuina de la libertad. Cuando ponemos en juego nuestra identidad, nos ponemos en manos del enemigo. Esta frase es del pastor Serafín Contreras. Necesitamos cuidar nuestra identidad. Como padres, a los niños hoy les están enseñando, y todo este mes les están enseñando sobre ese tipo de cosas. Pero hoy yo quería enseñar a los padres, porque como padres necesitamos y estamos llamados a formar en nuestros hijos la identidad de Cristo. Amén. Estamos llamados a formar la identidad de Cristo. Y nota lo que dice en Gálatas 4:19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, nota cómo nos llama. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como padres, necesitamos forjar en el corazón de nuestros niños a Cristo. Amén. Amén. A Cristo. Pero este verso tiene una doble connotación. La primera, que enseñemos a nuestros hijos. Pero la segunda es la manera en que el apóstol llama aquí a los creyentes. Les dice hijitos. Y esa palabra hijitos en el griego es teknon, con K. Tek, con K, non, que significa niño y bebé. Y hoy la palabra de Dios nos habla a muchos de nosotros como niños, porque a veces nos comportamos como niños. No somos maduros, no hemos sido forjados con un carácter. Y Él nos dice una vez más, les animo a que su corazón sea forjado en Cristo. Como padres, no nos avergoncemos de Cristo. Como padres, estamos llamados a ser el ejemplo de nuestros hijos. Como padres, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que hay un estilo de vida lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de plenitud, pero a la manera en que Dios lo ha establecido. Dios no es un Dios aburrido. El enemigo ha distorsionado la imagen de nuestro amante Dios. En el mundo, la gente dice que los cristianos son aburridos. Si supieran cómo la pasamos de chévere. Amén. La gente a veces piensa de manera errada eso. Y cuando no participamos en las cosas del mundo, dicen, qué aburridos. Pero no entienden que el gozo del Señor está en nosotros. Amén. Porque el gozo del mundo es pasajero y es momentáneo, pero el gozo de Dios es eterno. Amén. Y necesitamos entender, hermanos, que hay una identidad que mostrar, una identidad en la cual vivir, y en la identidad del Señor. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque tú